¿Alguna vez has notado que hay dolores que no aparecen en el cuerpo, pero sí en la mirada? Y que existen heridas tan profundas que nadie ve, pero que cambian la forma en que miras todo a tu alrededor? Así es. Hay historias en la Biblia que parecen distantes, pero cuando las miras de cerca, es como si hablaran directamente sobre nosotros, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras cicatrices. Hoy yo quiero invitarte a entrar en una de las historias más emocionantes, más humanas y más sinceras de las Escrituras. La historia de una mujer que amó con valentía, que lo arriesgó todo por alguien en quien creía, pero que, con el tiempo, fue herida por decisiones que ella nunca pidió vivir. Una mujer que no era villana, no era mala, no era cruel, solo estaba quebrada. ¿Sabes esa persona que un día estuvo llena de luz, pero que la vida fue apagando poco a poco? Esa era Mical. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, notes que algunas partes también son tuyas. Tal vez ya amaste a alguien que no volvió. Tal vez ayudaste a alguien que desapareció. Tal vez te sentiste dejado atrás mientras todos los demás seguían adelante. Tal vez también miraste la vida desde una ventana, sintiéndote fuera de la alegría de los demás. Pero aquí está la razón por la cual necesitas quedarte conmigo hasta el final. Lo que ocurre al final de la historia de Mical nunca se cuenta en los cultos ni en los estudios bíblicos. Pero es exactamente esa parte la que puede cambiar la manera en que enfrentas tus propias heridas. La historia de Mical no trata solo de tristeza, es un espejo. Revela lo que sucede dentro de nosotros cuando el dolor no encuentra curación. Y revela también el camino para no permitir que el rencor defina tu destino. Lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia bíblica, es vida, es alma, es sanidad, y existe una verdad escondida al final que jamás olvidarás. Así que respira profundo y ven conmigo. Mical se enamoró de David antes incluso de que él tuviera cualquier título, poder o fama establecida. A ella le gustó por lo que él era, no por lo que podía ofrecer, y eso ya revela mucho de su esencia. Es curioso cómo, a veces, las personas que más amamos son justamente aquellas que no tienen nada más que un corazón sencillo. Pero eso basta. Muchas personas hoy viven algo así. Entregan un amor puro y espontáneo, sin ninguna garantía de retorno. Y aquí ya comenzamos a ver cómo funciona el corazón humano, siempre dispuesto a arriesgar cuando cree que ha encontrado algo verdadero. Ese tipo de amor siempre exige valentía, porque amar a alguien sin saber lo que vendrá después es como caminar en la neblina confiando en tus propios pasos. En nuestro día a día, esto ocurre cuando creemos en las intenciones de alguien incluso cuando no tenemos todo claro. Puede ser una relación, una amistad o incluso una sociedad profesional. Damos lo mejor, esperando que sea recíproco. Pero la verdad es que nadie controla cómo el otro va a responder a nuestro cariño, y esa es una de las partes más hermosas y peligrosas del amor. Tal vez ya hayas amado a alguien así, con sinceridad, con entrega, con disposición para hacer más de lo que esperaban de ti. Y sí, al igual que Mical, tal vez hayas sentido la inseguridad que surge cuando el sentimiento es fuerte, pero el futuro incierto. Ese tipo de amor es hermoso, pero también abre puertas a dolores profundos, y es exactamente por esas puertas que la historia de Mical comienza a entrar. Saúl no celebró el amor de su hija. Al contrario, vio en ello una oportunidad para herir a David. Es duro cuando percebemos que alguien que debería cuidarnos usa nuestros sentimientos como herramienta. Esto ocurre hasta hoy. Personas manipulan emociones ajenas para alcanzar algún objetivo personal, sea por control, celos o miedo a perder territorio. Y lo peor es que, muchas veces, el objetivo ni siquiera se da cuenta de que está siendo usado.
Tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Confiar en alguien que usó tu bondad para sacar ventaja o revelar tus sentimientos a alguien que no supo cuidarlos. Cuando las intenciones de otra persona se mezclan con nuestros sentimientos, el riesgo de herirnos aumenta mucho. Y raramente percibimos esto al inicio. Generalmente solo lo entendemos después de que algo se rompe dentro de nosotros. La manipulación emocional deja marcas profundas, y la de Mical comenzaba a formarse ahí. Lo más impactante es notar que el primer gran enemigo de su amor no fue David, sino su propio padre, quien debería protegerla. Esto nos hace pensar en cuántas veces personas cercanas, familiares, amigos, líderes, complicaron lo que debería ser simple. Y cuando eso ocurre, el corazón aprende a defenderse y, a veces, a cerrarse. Pero antes de que Mical lo entendiera, ella sería lanzada a uno de los momentos más peligrosos de su vida. La noche en que Mical ayudó a David a escapar estuvo marcada por valentía y amor. Ella sabía que estaba arriesgando su propia vida, pero decidió ayudar de todos modos. Y lo que ocurrió después es algo que mucha gente ya vivió. Ella pagó el precio y David se fue. No hubo nota, ni promesa, ni despedida adecuada, solo silencio. Ese es el tipo de dolor que te hace preguntar si realmente valió la pena creer tanto. ¿Cuántas veces tú ya ayudaste a alguien con todas tus fuerzas y después esa persona simplemente desapareció? Puede haber sido alguien a quien apoyaste emocionalmente, alguien a quien defendiste, alguien que pusiste por delante y, al final, la persona siguió adelante como si nada hubiera pasado. Es una sensación de vacío muy común en el corazón humano. Darlo todo y luego quedarse solo para lidiar con las consecuencias. Ese tipo de abandono no deja marca en el cuerpo, pero sí en el corazón. Y tal vez por eso duele tanto. Mical había hecho un acto heroico por amor, pero estaba a punto de descubrir que no siempre el amor y la recompensa caminan juntos. Y esa herida silenciosa comenzaría a moldear su visión del mundo. Cuando David huyó y no regresó más, Mical quedó sola, cargando todo lo que había hecho por él como un secreto pesado. La Biblia no describe lo que ella sintió, pero nosotros lo sentimos solo de imaginarlo. La soledad que surge después de una gran entrega es uno de los dolores más difíciles de explicar. Normalmente, quien mira desde afuera ni lo nota, porque el abandono silencioso es un tipo de dolor que no hace ruido. Muchas personas hoy viven este tipo de herida, siguen la vida con una sonrisa en el rostro, pero por dentro cargan historias que nunca fueron reconocidas. Son personas que dieron amor, tiempo, medicinas, consejos, dinero, apoyo, y no recibieron nada a cambio. Estas marcas no aparecen en exámenes médicos, pero afectan comportamientos, expectativas e incluso la fe. No es que la persona se vuelva amarga de un día para otro, se va endureciendo poco a poco. Mical vivió exactamente eso. Amar a alguien que siguió adelante sin mirar atrás, y esa herida, aún escondida, comenzaba a transformarse en un lente que cambiaría todo lo que vería en el futuro. Porque cuando el alma se hiere, cambia la forma en que vemos las próximas escenas de la vida, y fue así como comenzó el siguiente capítulo para ella. Mientras Mical era entregada a otro hombre sin tener ninguna opción, David estaba reconstruyendo su vida. Él se volvió a casar, hizo alianzas, reunió personas, ganó espacio. La vida de él se movía, pero la de ella estaba detenida. Esa es una de las sensaciones más duras de la vida, ver a otros avanzar mientras tú estás atrapado en circunstancias que no elegiste. La comparación se vuelve inevitable y el dolor también. En el día a día,
Este sentimiento aparece cuando vemos a amigos crecer profesionalmente mientras estamos desempleados, o cuando conocidos forman una familia mientras aún lidiamos con heridas antiguas, o cuando un ex sigue la vida con naturalidad mientras tú todavía recoges los pedazos de lo que quedó. Es casi injusto, pero sucede con mucha frecuencia. La vida no siempre avanza al mismo ritmo para todos. Para Michal, aquello no era solo una desigualdad emocional, era una prisión estructural. Ella no tenía voz, no tenía elección y no tenía autonomía. Y cuando alguien se siente atrapado por mucho tiempo, el alma comienza a cerrarse. Ella no lo sabía, pero aquel período silencioso estaba preparando el escenario para un reencuentro que cambiaría su destino para siempre. Cuando David finalmente exigió que Michal regresara, no fue por amor, fue por política. Es increíble cómo la vida a veces nos devuelve a ambientes que ya no combinan con quien nos hemos convertido. Volver no significa recomenzar. A veces significa solo confrontar dolores antiguos. Y es doloroso notar que la puerta que se abre no es por afecto, sino por la necesidad de otro. Michal volvió, pero no encontró un corazón esperándola. Tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Volver a un empleo que te lastimó porque necesitabas el salario. Volver a una relación que ya estaba rota porque no había alternativa. Revisitar personas que formaron parte de tu historia, pero no de tu cuidado. Esos regresos forzados mueven la autoestima y desordenan el alma. Porque, en el fondo, nadie quiere ser recordado solo cuando es útil. Michal percibió eso en el mismo camino en que su esposo lloraba al perderla. Palti la amaba de verdad, pero ella fue devuelta como si fuera un objeto llevado de regreso a un lugar antiguo. Y cuando llegó al palacio, descubrió que David tenía otras mujeres y otra vida. La herida que antes era silenciosa comenzó a transformarse en algo más profundo, algo que aparece en la manera en que la persona mira el mundo. La escena de la ventana es una de las más emocionantes de toda la historia. Mientras el pueblo celebraba, mientras la presencia de Dios era festejada, Michal observaba desde la ventana, desde dentro. Y eso es tan simbólico. Las personas heridas tienden a vivir observando la vida a través de ventanas emocionales, siempre distantes, siempre analizando, siempre desconfiando. El dolor cambia nuestra perspectiva y lo que debería ser hermoso parece irritante. Así sucede también en el día a día. Cuando estamos heridos, todo nos parece incorrecto. La alegría de los demás molesta, el amor de los demás irrita, incluso la fe de los demás parece exagerada. El dolor no tiene problema en criticar milagros, solo no soporta la idea de haber quedado atrás. Y ese fue exactamente el sentimiento de Michal al ver a David danzando con libertad. Ella no veía adoración, veía exposición, no veía entrega, veía vergüenza. Su herida reinterpretó la escena. Esta parte de la historia nos muestra cómo el alma herida puede transformar significado en ataque, espiritualidad en amenaza y alegría en provocación. Y esa percepción distorsionada la llevaría al enfrentamiento más duro de su vida. Cuando David volvió a casa lleno de alegría, encontró a Michal lista para atacarlo con palabras que no venían de la sabiduría, sino del dolor. Palabras dichas desde el alma herida llevan veneno que ni siquiera notamos en el momento. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Hablamos impulsivamente, movidos por resentimientos antiguos, y solo después percibimos que herimos a alguien que ni siquiera era el verdadero objetivo. Michal no criticó la danza, criticó todo lo que la danza le recordaba. En el día a día, esto ocurre cuando discutimos con alguien, pero la discusión no es sobre lo que está pasando, es sobre cosas no resueltas. Por ejemplo, cuando un pequeño error se convierte en una gran pelea, o cuando un gesto simple se interpreta como falta de respeto
porque hay dolor acumulado. Cuando el corazón no está sanado, busca salida en forma de palabras afiladas. Y esas palabras tienen poder para cambiar destinos. El problema es que, muchas veces, el impacto de lo que decimos no puede deshacerse. Y fue lo que ocurrió con Mical. A partir de ahí, algo profundo cambió entre ella y David. Su herida habló más alto que su fe, más alto que su historia, más alto que su sabiduría, y eso abrió la puerta para la última gran consecuencia de su vida, una consecuencia dura y simbólicamente pesada. La Biblia dice que Mical no tuvo hijos hasta el fin de su vida. Eso, en aquella época, era considerado señal de vergüenza, vacío y falta de continuidad. No sabemos si fue una consecuencia espiritual, emocional o física, pero sí sabemos que fue un marco final en su historia. Una herida no resuelta se convirtió en una puerta cerrada. Y esto sucede mucho más en nuestro día a día de lo que imaginamos. ¿Cuántas personas hoy viven atadas por dolores no sanados? Hay quienes ya no pueden confiar en nadie, quienes no pueden amar de nuevo, quienes no logran volver a soñar, todo porque una experiencia dolorosa cerró puertas internas. A veces, no tener hijos significa no generar más nada. Ideas, valentía, proyectos, relaciones. El alma se vuelve estéril cuando está demasiado cargada de resentimientos, y eso se refleja en casi todo lo que la rodea. Este punto de la historia nos alerta sobre algo importante. Decisiones tomadas en medio del dolor pueden construir muros que ni siquiera percibimos, y eso fue lo que le ocurrió a Mical. La vida no le dio continuidad, y la Biblia termina su historia en silencio. Pero ese silencio habla fuerte y nos conduce al aprendizaje más profundo de este relato. La historia de Mical no termina en villanía ni en heroísmo, termina en humanidad. Ella no era mala, estaba herida. Y esa es la gran lección. Cuando el dolor gobierna nuestras percepciones, emociones y decisiones, puede alejarnos incluso de la presencia de Dios. No porque Dios se aleje, sino porque nuestra alma se cierra. La sanidad no llega cuando la vida mejora. Comienza cuando elegimos abrir espacio para que Dios actúe aún dentro de nuestras heridas. En nuestro día a día, esto significa aprender a traer nuestras heridas a Dios antes de traerlas contra alguien. Significa pedir sanidad emocional antes de reaccionar. Significa buscar humildad incluso cuando el ego clama por venganza. Significa mirar hacia adentro con honestidad y preguntar, ¿estoy reaccionando al presente o al pasado? Esa pregunta sencilla es capaz de salvar relaciones, decisiones y hasta futuros. Y mientras observamos la trayectoria de Mical, notamos que todos nosotros, en algún momento, podemos estar en la ventana, viendo la vida suceder, pero atados a nuestros propios dolores. Es en ese momento cuando elegimos quién vamos a ser. Y esa elección, entre resentimiento y adoración, entre herida y fe, abre el camino para el próximo capítulo de nuestra vida, capítulo que solo Dios puede escribir. La verdad es que Mical no pidió ser herida. Ella no eligió ser utilizada por su padre, ni abandonada por David, ni devuelta como un objeto político. Algunos dolores en nuestra vida surgen exactamente así, no porque hayamos hecho algo incorrecto, sino porque alguien tomó decisiones que nos alcanzaron. Es injusto, es confuso y, a veces, hasta dolorosamente indignante. Pero existe un momento decisivo en todo dolor. La hora en que elegimos qué va a hacer dentro de nosotros. Todos cargamos heridas que no sembramos. Puede ser una traición, un rechazo, un abandono emocional, una palabra dura de alguien a quien amábamos. Pero con el tiempo, descubrimos que no controlar la causa no significa no tener control sobre el efecto. La persona pudo haber elegido herirnos,
pero somos nosotros quienes elegimos si esa herida se convertirá en rabia, cierre, sabiduría o sanidad. Es una decisión silenciosa que ocurre dentro del alma. Es como una semilla. Tú no eliges lo que lanzaron en tu terreno, pero sí eliges lo que vas a regar. Si riegas resentimiento, cosechas amargura. Si riegas fe, cosechas fuerza. Mical no percibió eso. Ella permitió que el dolor se convirtiera en lente, filtro, crítica. Y eso la llevó al siguiente punto, cuando la herida comienza a formar la identidad. Lo más peligroso del dolor no tratado es que cambia silenciosamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Mical comenzó como una mujer valiente, apasionada, intensa, pero con los años fue absorbiendo rechazos hasta que empezó a verse con los ojos de quienes no la valoraron. Eso es más común de lo que parece. Cuando alguien nos hiere repetidamente, comenzamos a creer que ese trato dice algo sobre quiénes somos. En nuestro día a día, esto ocurre cuando comenzamos a creer que no merecemos amor porque alguien nos rechazó, o que no somos capaces porque alguien dudó de nosotros. La mente crea verdades emocionales que no son reales, pero parecen convincentes. Las heridas emocionales son así. Reescriben nuestra identidad con letras que nunca deberían estar ahí. Y si no cuidamos de ellas, comenzamos a reaccionar al mundo desde esa versión distorsionada. Por eso, buscar sanidad es tan importante. Leer libros como El monje y el ejecutivo o La valentía de ser imperfecto ayuda a muchas personas a reencontrar su verdadero valor. La identidad necesita cuidado. Y la de Mical gritaba por ello. Cuando la identidad se enferma, el corazón comienza a compararse con todo y con todos. Y es ahí donde entramos en el próximo punto. Mical observó la vida de David avanzar mientras la de ella se estancaba. Y eso abrió espacio para un dolor aún más profundo. La comparación. Es impresionante cómo, cuando estamos heridos, el éxito de los demás parece un recordatorio constante de que estamos detenidos. La comparación no avisa que está llegando, simplemente entra. Y cuando entra, roba el brillo incluso de lo que tenemos de bueno. Hoy esto sucede de manera aún más intensa por causa de las redes sociales. Vemos matrimonios perfectos, viajes, logros, y pensamos, ¿por qué no yo? Pero nadie publica sus batallas escondidas, y es en esa ilusión donde la comparación echa raíces. La comparación hace que el corazón crea que Dios está bendiciendo a todos, menos a ti. Pero eso nunca es verdad. El problema es que, cuando la comparación entra, se junta con el dolor y crea un terreno peligroso, la amargura. Y fue exactamente de ese terreno que nació el desprecio de Mical aquella vez en la ventana. Cuando el alma se acostumbra a comparar, comienza a transformar las bendiciones de otros en amenazas personales. Y eso lleva a un proceso aún más profundo, cuando la herida se convierte en carácter. Heridas no tratadas se transforman en comportamiento, y comportamiento repetido se convierte en carácter. El dolor de Mical no fue tratado y con el tiempo se convirtió en crítica, frialdad, dureza de alma. Así es como muchas personas se vuelven cínicas sin darse cuenta, no porque nacieron así, sino porque la vida golpeó tanto que decidieron endurecerse para no sentir más. La armadura que protege también aprisiona. En lo cotidiano, esto sucede cuando alguien dice, yo no confío en nadie, yo no espero nada de nadie, prefiero estar solo. Esas frases parecen fortaleza, pero en verdad son síntomas de cansancio. La persona no sabe que está herida, solo sabe que reacciona igual todas las veces. Si no cuidamos de nuestras heridas, se convierten en lentes permanentes a través de las cuales miramos todo. Y eso afecta relaciones, oportunidades, la fe e incluso la visión de Dios. Por eso la sanidad emocional no es un lujo, es una necesidad espiritual, porque cuando el dolor se convierte en carácter,
la persona pierde la capacidad de sentir alegría verdadera. Y cuando llegamos a ese punto, perdemos la visión de lo que Dios está haciendo, incluyendo las segundas oportunidades que Él siempre ofrece. Lo más triste en la historia de Mical es notar que ella tuvo varias oportunidades de recomenzar. Cuando David volvió, cuando vio entrar el arca, cuando vio al pueblo celebrando, cuando Dios estaba restaurando a Israel. Cada uno de esos momentos podría haber sido una puerta de sanidad para ella, pero cuando el dolor domina, la persona no ve puertas, ve paredes, y así viven muchas personas hasta hoy. Dios siempre ofrece recomienzos, a veces a través de una conversación sincera, de una oportunidad inesperada, de una palabra que toca, de un culto o incluso de un video como este. Pero cuando estamos presos al rencor, creemos que todo eso es coincidencia o que no es para nosotros. El dolor crea un filtro que impide al alma reconocer los milagros y, sin darnos cuenta, rechazamos justamente aquello que vino para sanarnos. Y es aquí donde la historia de Mical habla fuerte a nuestro corazón. La redención estaba cerca, pero el dolor no le permitió verla. Esto nos recuerda que, incluso cuando no sentimos nada, Dios sigue ofreciendo nuevos comienzos. Y esa percepción abre el camino para el próximo capítulo de la vida de cualquier persona que decida mirarlo a Él con un corazón honesto y vulnerable. La historia de Mical termina en el silencio de la Biblia, pero su eco sigue vivo hasta hoy. Nos recuerda que todos cargamos dolores que no elegimos, heridas que no pedimos y consecuencias que nunca planeamos vivir. Pero también nos muestra que, ante el dolor, siempre existe una decisión que tomar. O dejamos que la herida hable por nosotros, o elegimos dejar que Dios hable dentro de la herida. Mical no fue olvidada por Dios. Ella simplemente permitió que el rencor apagara su voz. Y eso puede ocurrir con cualquier persona que ya ha sido herida en exceso. Por eso, si en algún momento de esta historia tú te viste en ella, sabe que eso no es coincidencia. Dios te está llamando de vuelta a un lugar donde el resentimiento no tiene la última palabra. Tú no necesitas repetir el final de Mical. Tu historia todavía puede tener sanidad, reconciliación, liberación y nuevos comienzos. El mismo Dios que transformó el corazón de David, que restauró a Israel, que trajo de vuelta el arca, Él también puede restaurar aquello que el dolor intentó apagar dentro de ti. Y quiero que recuerdes algo. Tal vez esta sea la parte más importante de todo lo que escuchaste aquí. Tú no eres lo que el dolor hizo contigo. Tú eres lo que Dios todavía puede hacer a través de ti. Hoy puedes elegir sanidad. Puedes elegir libertad, puedes elegir a Dios por encima de tus dolores. Y cuando haces eso, la historia cambia. Si este mensaje habló contigo, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesita sanidad emocional. Y escribe en los comentarios qué parte de la historia tocó más tu corazón. Quiero caminar contigo en este proceso, porque Dios no busca personas perfectas. Él busca personas heridas, dispuestas a ser sanadas. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo video.